Sean bienvenidas y bienvenidos a este especial de prensa que elaboramos en TV Senado para poder repasar los principales hitos que nos dejó la última versión del Congreso Futuro 2022, Aprender a Convivir. Y vamos a comenzar por la jornada inaugural, con la presencia de autoridades y además los primeros expositores en el nodo central. Por supuesto, también tuvimos actividad en regiones y la primera en sumarse fue la del extremo austral, la región de Magallanes. Todo eso lo veremos a continuación. Aprender a convivir es la invitación de la 11ª versión del Congreso Futuro, que se desarrollará durante 5 jornadas en Santiago y otras 10 regiones del país, de forma gratuita, abierta y semipresencial. Un encuentro emblemático entre ciencia, política y sociedad, que en su inauguración contó con la presencia de autoridades, parlamentarios y científicos, y donde se comentó el compromiso de incrementar los fondos para ciencia en Chile en torno al 1% del Producto Interno Bruto. Por eso este Congreso del Futuro es verdaderamente un congreso que es como una especie de rayo de luz, que nos permite iluminar, guiar los caminos para saber enfrentar en buena forma estos problemas y estas oportunidades. Reitero el compromiso que hicimos durante la campaña de avanzar del 0,34% al 1% de financiamiento del producto en materia de ciencia. Esto no puede seguir solamente siendo lo mismo. Tenemos que, decía en el discurso recién, crear un ecosistema del conocimiento, de colaboración entre los centros de investigación, las universidades, el proceso de becas y de estudio. El planeta sufre cambios acelerados y el llamado de la humanidad es estar alertas y actuar con decisiones basadas en la evidencia. A nadie puede sorprenderle la afirmación de que estamos frente a una sociedad que cada vez se torna más y más violenta. Todos se sienten con el derecho a funar, a excluir del espacio público a toda persona que piensa distinto a uno, o se sacan conclusiones de una frase sin contexto. Y lo que nosotros queremos es preservar las oportunidades y atenuar las amenazas. El cambio climático requiere de una nueva convivencia entre los seres humanos y la naturaleza y el planeta. Una nueva relación entre nosotros, dejar de lado el consumo y poner por delante justamente la salud del planeta. A diferencia de otras oportunidades, los días de trabajo en el Congreso de Futuro 2022 se dividirán en 2 jornadas y cada sesión, matinal y vespertina, en diferentes segmentos llamados episodios. El siglo de lo humano y riesgos existenciales fueron los primeros transmitidos desde el nodo central, desde Espacio Riesgo, en la capital. ¿Significa eso que ya no hay vida privada? No, no significa eso. Significa que la vida privada, lo que entendíamos por vida privada hasta ahora, se transforma. Hoy día las personas habitualmente ya no dicen no tienes derecho a saber de mi vida privada, a mirar mi vida privada, porque la vida privada está allí. ¿Qué es lo que se dice? No tienes derecho a juzgar mi vida privada. Entonces, esta es la primera vez en la historia que tenemos la humanidad, una tecnología que te permite entrar a la esencia del ser humano. Estamos preocupados como científicos y como ciudadanos responsables de alertar a la sociedad que esta tecnología que se puede utilizar y se debe utilizar por estas razones médicas y científicas, tiene también estos aspectos que pueden permitir acceder y cambiar la esencia del ser humano. Es una cosa muy importante, muy profunda, ¿no? Tenemos que reflexionar ahora qué tipo de ser humano queremos ser. Las exposiciones desde regiones en tanto comenzaron en Magallanes, la primera de las 10 zonas que contarán con charlas y talleres, y donde por 7ª vez el extremo austral, con el ministro de Ciencias en terreno, se hizo presente para escuchar entre otros al argentino Óscar Botazo, doctor en medicina y especializado en inmunología clínica y alergias, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Argentina. La ciencia no contesta todos los problemas. La ciencia es una actividad que va dando respuestas a algo que ya de por sí era un problema. Pero a la hora de divulgar hay que ser cauto, tener templanza, porque yo de buenas a primeras no hago interpretaciones que podrían ser estrafalarias, antojadizas, y eso termina lastimando. Eso no se debe hacer. La provisión de agua, sobre todo en Chile central, depende mucho de la nieve que se acumula durante el invierno y que ésta se vaya derritiendo poco a poco durante el verano, y no como ocurre muchas veces, que se derrite de forma muy rápida. Y ese trabajo lo realizan las plantas que estabilizan las laderas. Y como intenté mostrar, lo que estamos observando es que producto de este aumento de las temperaturas, pero fundamentalmente producto del aumento de la sequía, estas plantas están cada vez más comprometidas en su supervivencia.
Primer día del Congreso Futuro 2022 sobre convivencia, pandemia y transformaciones científicas y sociales, que continuará el día 2 con 2 nuevas jornadas y la llegada de la actividad a las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Dejamos atrás el día 1 del Congreso Futuro, la jornada inaugural, y pasamos ya al día 2, donde las regiones de Coquimbo y Valparaíso desarrollaron también lo que fueron sus versiones locales de esta actividad. Y en la transmisión principal estuvieron 2 premios Nobel, de hecho, marcando los puntos altos de aquella segunda jornada. La biodiversidad y los efectos del cambio climático, los desafíos sociales, una sequía que se prolonga y la adaptación de las especies fueron las temáticas de la mayoría de las reflexiones de los expositores nacionales y extranjeros, incluyendo 2 premios Nobel que lideraron el día 2 del Congreso Futuro 2022. Coquimbo y Valparaíso fueron las regiones que se sumaron al encuentro, además de las exposiciones en el Nodo Central en Santiago. En el caso de Coquimbo, el francés Gilles Biouf lideró las ponencias, dando cuenta de su rol como experto mundial en el cambio climático, biodiversidad, el papel del agua en los seres vivos y los recursos marinos. Hemos matado la mitad de los suelos del planeta desde unos 70 años con nuestros productos y con una hipermecanización de los cultivos terrestres. Más o menos en los suelos del mundo hoy en día tenemos 2 veces más especies que en todo el océano. La única forma, volver a un sistema de vida en los suelos. Si queremos alimentar 8 billones de gente, tenemos que volver con la materia orgánica y, por supuesto, los seres vivos de los suelos. Pero el futuro ya está aquí. Los problemas están muy, muy reales y los tenemos que enfrentar ahora. Y ahora somos nosotros los viejos que son los que toman las decisiones. Y no podemos descansar en que estos jóvenes en 20 años más toman nuestro rol y tienen que resolver todos los problemas que nosotros les dejamos. Eso no puede ser. En Valparaíso, en tanto, luego de la bienvenida de parte de las autoridades, 3 expositores brillaron por sus respectivas áreas, y Lemay, destacada antropóloga israelí, David Sochin, investigador canadiense en materia de estudios ambientales, además del estadounidense fundador de The Future Society, Nicholas Mia Early. Hoy a la fecha y a medida que pase el tiempo y nuestro estilo de vida nos hacen cada vez más prevalentes. Así que este es un aspecto que yo creo que es importante de enfatizar, del por qué es importante entender cómo en el pasado los homínidos se adaptaron a su entorno y cómo los cambios de estilo de vida afectan a nuestra adaptación al ambiente. Y examinaban anillos de árboles en Chile usándolos para predecir caudales de Uruguay, y ellos lo destacaron es posible debido a la teleconexión entre precipitación y el efecto de El Niño, que afecta a precipitaciones tanto en Chile como Uruguay, diferentes épocas del año, en lados contrarios o opuestos. Desde una perspectiva de ciberseguridad, ya estamos invirtiendo aquí, pero crearemos nuevas tendencias, y este será un problema. De control democrático. Cada vez más estos algoritmos que son sociales serán pagados, así que el control democrático de funciones de intermedio algoritmo, como por ejemplo los medios, serán controlados. Pero el Nodo Central no se quedó atrás. Desde Espacio Riesgo en la capital, la transmisión principal con 2 premios Nobel entre sus expositores dio pie a ponencias marcadas por la colaboración social, reutilización de recursos y reformulación de nuestros modos de abordar la cotidianidad y la pandemia. Los gobiernos están asustados, tienen miedo de pagar los combustibles fósiles porque son muy poderosos y no les importa si la gente muere. La industria del plástico, de la moda, ganan dinero pero contribuyen al calentamiento global. Entonces no queremos pagar por las utilidades. Y la gente me pregunta por qué querríamos un negocio que no genere dinero si es la esencia y lo estimulante. Pero no es así, es la felicidad de crear algo. Hacer dinero puede hacer felicidad, pero ayudar a las personas es una super felicidad. Controlarlo a cierto nivel mediante vacunación, por el efecto de una población que ya haya sido infectada si presente suficiente inmunidad de bajo nivel, de modo que podamos aprender a vivir con esto, sin que signifique una amenaza para nuestra salud, para un sistema hospitalario y para nuestra economía. Ojalá vayamos en esa dirección. Debemos seguir impulsando vacunas, con refuerzos y con una buena implementación de las prácticas de salud pública. Que no entendamos que todos estos 3 componentes deben estar sanos
estos eventos serán cada vez más frecuentes. El poder entender que una persona que quiere testearse para imposibilitar de contagiar a más individuos debe ser un derecho y debe ser gratuito. Pero mientras África, otros lugares del mundo, cercanos, vecinos en nuestra región, apenas lleguen a 10 o el 20% de su población totalmente vacunada, al menos con 2 dosis, no quiere decir, como retrata esta caricatura, que por estar en un lugar en donde mis pies no se están mojando y no entra agua al barco, esta agua no llegará. Y esto lo estamos viviendo económico. Sospechamos que los miembros de este grupo también jueguen un rol en otros cánceres, en los que los antiinflamatorios no esteroideos desempeñan un rol protector, como la aspirina, el ibuprofeno y un par de otros. Además de estos cánceres, hay otros candidatos interesantes, es decir, las enfermedades neurológicas crónicas con reacciones inflamatorias y aquí en particular, también, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica, que debe investigarse más a fondo. Un segundo día que precede a una tercera jornada que redoblará la apuesta en cuanto a participación, esta vez con el Maule, Biobío y la Araucanía con sus propias actividades del Congreso Futuro 2022 y temáticas nuevamente con la participación de premios Nobel sobre medios, recursos y cuidado de los entornos. El Congreso Futuro no solo nos brinda la posibilidad de poder seguir las exposiciones y ponencias de destacados invitados tanto en la transmisión principal como también en las distintas versiones en regiones online debido a la pandemia, sino que también nos abre la oportunidad de compartir con algunos protagonistas de modo más personal. A continuación compartimos parte del diálogo que tuvimos, por ejemplo, con el ministro de Ciencias, Andrés Kub. Andrés Kub, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Yo creo que estamos viviendo un momento de grandes desafíos que son no solamente locales, sino que son desafíos planetarios. Y tú mencionaste la pandemia, pero también tenemos un desafío que nosotros le llamamos urgente e ineludible, que es el cambio climático. Tenemos hoy día en Chile una sequía que se ha prolongado por más de 12 años. Tenemos, como decías tú, una necesidad de una nueva convivencia social, de una mejor convivencia social. Y así, en los grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos, tenemos que tener nuevas y buenas herramientas para enfrentarlos. Y esas herramientas, en gran parte, se basan en conocimiento, en saber, en la comprensión del entorno, en poder no solamente comprender lo que está ocurriendo, sino que también poder anticiparnos, poder ver cómo vamos a abordar desafíos en el futuro. Estamos en el medio de una crisis sanitaria, no es la primera y no va a ser la última. Y por lo tanto, tenemos que usar las capacidades, el conocimiento para resolver los desafíos y cómo nos afectan hoy día y prepararnos también para el futuro. Y en ese contexto, el conocimiento científico, la investigación científica, lo que nos puede ayudar la tecnología, es absolutamente fundamental. Y por lo tanto, el conocimiento está al centro del kit de herramientas que tenemos para abordar estos grandes desafíos que son, como te decía, muchas veces planetarios. Primero, un Ministerio de Ciencia hace mucho más que solamente financiar la investigación científica. Articula, coordina, da orientaciones estratégicas y todo eso tiene relación con el mandato, que es que debe articular a la comunidad científica para que el conocimiento se ponga al servicio del país. Hemos creado una nueva institucionalidad, una institucionalidad que está hoy día plenamente operativa. Tenemos planes estratégicos, tenemos hojas de ruta, tenemos una política nacional de ciencia, la primera política, tenemos una política de inteligencia artificial, una política de género, tenemos planes de desarrollo de talento, de cómo las personas se forman en investigación científica y despliegan sus talentos en el mundo laboral. Y por lo tanto, hemos trazado una serie de planes. Además tenemos oficinas nuevas, por primera vez el Ministerio tiene oficinas y estamos instalados en las oficinas definitivas. Por lo tanto, lo que tenemos es una institucionalidad que es capaz hoy día de generar un plan para que la comunidad científica tenga un impacto en el desarrollo del país. Y para eso, tú bien decías, tenemos tareas pendientes. Tiene que crecer
La comunidad científica tiene que crecer, pero no puede crecer de cualquier manera y por lo tanto tenemos que definir de qué manera tiene que crecer. Tenemos que hacer más y mejor investigación y desarrollo. Tenemos que ponerle mucho énfasis a cómo ese conocimiento se transforma en un beneficio social y económico, cómo se transfiere a la economía, cómo participa de una economía del conocimiento. Y finalmente requiere de un sistema que permita abordar grandes desafíos. Ya hablamos de desafíos de cambio climático, sanitario, desafíos de revolución tecnológica. Estos desafíos no comienzan ni se acaban con un gobierno. Son desafíos planetarios y a través de una articulación de la comunidad científica, una comunidad científica que ha participado muy activamente en esta administración abordando esos desafíos, podemos entonces darle continuidad para abordar esos desafíos. Y probablemente van a venir otros. Y la mejor manera de prepararse es generando conocimiento, para que ese conocimiento nos sirva entonces como una gran herramienta para resolver problemas en el futuro. Yo creo que la pandemia ha sido un momento también donde hemos aprendido mucho y cada uno de nosotros ha aprendido mucho sobre ciencia. Hemos aprendido qué es lo que es un PCR, hemos aprendido qué es lo que son las distintas plataformas tecnológicas de las vacunas, hemos aprendido sobre ensayos clínicos, qué significa una fase 1, una fase 2, una fase 3. Y por lo tanto, hemos aprendido mucho sobre ciencia y sobre la importancia de tener una capacidad científica robusta para enfrentar desafíos. Te quiero llevar a otro ámbito. El 88% de los chilenos se siente orgulloso de la astronomía como un activo nacional. Y por lo tanto dan cuenta de cómo la ciudadanía se interesa cada vez más en estos temas. Y al interesarse más en estos temas, provee una plataforma cultural para que tengamos expertos y expertas que trabajan en investigación científica y contribuyen con conocimiento al mundo. Interesante ese tema porque se ha legislado también sobre el tema de la contaminación lumínica, donde la participación de la ciudadanía y la conciencia es fundamental. Absolutamente, contaminación lumínica, el mismo Neuroderechos que ha liderado la Comisión Futuro. Estamos analizando un proyecto de ley de datos personales, una serie de regulación que acompaña también a lo que debe hacer este ministerio como un articulador. Lo que hablábamos al principio, no solamente financiar, coordinar, dar orientación estratégica y por supuesto también participar de la regulación para que podamos generar conocimiento libremente y después usarlo de manera segura. Continuamos repasando jornada a jornada lo que nos ha dejado este Congreso del Futuro 2022, aprender a convivir. Y ya llegamos al día 3 de esta actividad. Nuevamente tuvimos 2 premios Nobel destacando en cuanto a lo que fue la señal principal y nada menos que otras 3 regiones, además de la región metropolitana, sumándose a este importante evento científico-social. La versión 2022 del Congreso Futuro llega a su punto medio, un evento que en su tercer día sumó la intervención de 2 premios Nobel desde la transmisión principal y la jornada con más regiones sumadas a la actividad, invitando al público y expositores nacionales y extranjeros a reflexionar sobre cómo aprender a convivir. La economista Esther Duflo, a la espera del químico Stanley Whittingham, se repitió el plato brindando la posibilidad a los espectadores de tener en una sola tarde 2 premios Nobel en medio de paneles frente a la prerrogativa de humanidad y tecnología. La primera, y relacionada con este punto, es el aprovechamiento del impacto de la crisis de COVID-19 para una protección social general integral y una revisión de nuestro sistema de protección social que ponga en el centro la dignidad y el cuidado de las personas que necesitan ayuda. Hacer eso requiere de un esfuerzo, por supuesto. En los Estados Unidos es difícil, es un problema políticamente difícil. El problema no es la tecnología, sino más bien la pareja que hace la tecnología digital con un cierto modelo económico, que es el modelo económico de la atención, modelo económico que es el modelo de las grandes plataformas que ganan su vida gracias a la publicidad y por eso esas grandes plataformas intentan capturar el tiempo más grande posible de nuestro tiempo de vida. Aprendimos que las baterías del litio pueden desarrollarse de forma extremadamente rápida, resolver su cadena de abastecimiento. En cuanto a cambio climático, sin duda va a perturbar nuestras vidas con incendios, inundaciones, etc. Tendremos que adaptarnos. Y Chile tiene la posibilidad de tomar un rol preponderante en comparación con otros países.
En cuanto a las regiones, el Maule, Biobío y la Araucanía se sumaron a la región metropolitana en las ponencias de expertos, mientras en el Maule el filósofo español Daniel Innerarity y la mozambiqueña Lidia Brito, directora de Ciencias de UNESCO para la región, encabezaron sus respectivos paneles. En la Araucanía hicieron lo propio la arquitecta peruana Luciana Tenoyo y el biólogo marino franco-canadiense Daniel Polí. Zuckerberg, el tipo de Facebook, tuvo que pagar una deuda de 600 millones de pesos, el dueño de 600 millones de pesos, 60 millones de dólares, perdón, por la utilización de información política mal versada, mal utilizada hacia el gobierno ruso. O sea, no es chiste. Nosotros pagamos por ser base de datos y pagamos por consumir control. Porque durante el COVID hubo mucha colaboración entre los científicos de América Latina, pero con científicos de otras regiones. La cooperación regional fue bastante menor percentualmente do que fue la cooperación con otros países fuera de la región. Entonces, hay una necesidad realmente de América Latina y el Caribe hacer una inversión y tenemos que abordar cuestiones, como dice, de financiamiento y identificar lo que ya está siendo hecho y de alguna manera potenciar esas iniciativas. En el Biobío, en tanto, 2 paneles con invitados internacionales interactúan con académicos e investigadores locales desde la biblioteca de la Universidad de Concepción, los impactos climáticos y las estrategias de adaptación en primer término, y un segundo bloque referido a la biología y el desarrollo de nuevas vacunas fueron las temáticas de la cita junto al campanil. El IPCC es una colaboración única entre científicos y gobiernos que trabajan en conjunto para evaluar la literatura científica y sintetizarla de forma que sea precisa en términos científicos, pero también relevante en términos políticos. No hay nada como esto. Cientos de científicos trabajando en conjunto para producir estos informes. Y la verdad que como universidad hemos estado con capacidad hasta más de 800 test diarios. Y con eso yo te digo que es una cantidad importante. O sea, es como aportar a un laboratorio más de la red pública. Y nos sentimos así, nos sentimos como un laboratorio que está aportando a la red. Mi responsabilidad como científico y como ciudadano hoy día me lleva a la urgencia, a ir a trabajar a terreno, y nuestro desafío es estudiar desde Arica a Punta Arenas en plancton, y es así como hoy en día a nivel científico internacional se está empezando a hablar de zonas marinas planctónicas de interés climático. Un Congreso Futuro que a partir de su 4ª jornada comenzará a decir adiós a su versión 2022, con Antofagasta y O'Higgins haciéndose presente desde regiones y las últimas temáticas abordadas en el formato de episodios con expositores, recordando que el día final está reservado para un seminario especialmente dedicado a materias de género llamado Digitalizadas, Hackear lo Binario. Y otra voz relevante que nos compartió sus impresiones con motivo de esta cita es la de Daniel Fernández, el líder de la Fundación Encuentros del Futuro, quien como organizador de este evento nos comenta también las circunstancias en que se realiza esta nueva versión del tradicional Congreso Futuro. Daniel Fernández, presidente de la Fundación Encuentros del Futuro, coorganizadora con el Senado del Congreso Futuro. Yo creo que una de las ansiedades que hubo durante la pandemia en todo este periodo es lo que se ha llamado la vuelta a la normalidad. Y la mala noticia que trae este Congreso y en general, ¿no es cierto?, el mundo moderno es que podemos hablar de post-normalidad, probablemente, que es un mundo diferente, un mundo donde las pandemias biológicas van a existir, vamos a tener disrupciones sociales y agitación como hemos tenido, efectos ambientales del cambio climático, nuevos cambios tecnológicos. Así que el aprender a convivir significa saber convivir en ese nuevo escenario de incertidumbre que va a ser más permanente y no estar buscando una normalidad que difícilmente va a retornar en algún momento. Bueno, somos organismos vivos que vivimos en un entorno que vive con nosotros y nosotros actuamos sobre él y él actúa sobre nosotros, y estamos aquí como especie porque hemos tenido capacidad adaptativa para esos cambios que han ocurrido a escala global. Pero nosotros los humanos, a diferencia de otras especies, hemos influido muy fuerte en esos cambios, y esos cambios nos están afectando, el cambio climático, como mencioné, ¿no es cierto?, los efectos biológicos. Entonces, por ejemplo, contribuciones como Anthony Fauci, que es el líder en Estados Unidos, ¿no es cierto?, para el combate a la pandemia, o Esther Duflo, que es Premio Nobel de Economía del 2019 en microeconomía para buscar elementos de igualdad en las sociedades. Está también esta investigadora Gebru, ¿no es cierto?, que ha investigado en sesgos de género en la inteligencia artificial y raciales,
Entonces son todos elementos, si tú miras, tecnología, virales, sociales, que se van combinando para dar un marco para esta discusión de aprender a convivir en este nuevo escenario. Bueno, lo que pasa es que venimos, no sé si saliendo, pero estamos en un proceso de bastante tensión social y política, y eso hay que reconocerlo. Y eso tiene un canal de expresión hoy día, que es la discusión que se está haciendo a nivel constituyente y a nivel político. Y venimos saliendo de un proceso bastante polarizado. Y la pregunta que haría Humberto Maturana, me atrevo a citarlo si estuviera vivo una vez más, diría: ¿acaso queremos convivir entre nosotros? ¿Tenemos la voluntad realmente de convivir, de respetar al otro como un legítimo otro? Si la respuesta es sí, lo que viene es cómo queremos convivir, de qué manera. Y ese es un análisis y una investigación que se está haciendo a nivel de la Convención Constituyente y del sistema político. ¿Cómo vamos a convivir en adelante para dar cuenta de todos estos fenómenos sociales, tecnológicos, pandémicos, biológicos, climáticos? Entonces no es fácil, porque la ciencia está contribuyendo, pero luego hay que bajar esto a políticas públicas, ¿no es cierto? Y utilizar todos los elementos que nos entrega la ciencia para lograr un mejor bienestar, un mayor bienestar, que es lo que buscamos, me imagino, todas las personas. Así que nosotros aspiramos a llegar a más público por las vías que tú decías, redes sociales, sistemas online. Me tocó, si puedo decirlo también, me toca por el lado de la Teletón, hacer eventos que hoy día, que antes eran impensables. O sea, no hay Estadio Nacional, no hay, bueno, es la nueva vida, es el nuevo mundo, y tal vez va a cambiar en otra dirección en un par de años más que no sabemos. Por lo tanto, la capacidad adaptativa, como tú mismo decías antes, es fundamental para poder vivir sanamente en ese mundo que cambia en forma permanente. No, yo te diría que siempre el Congreso ha tenido una participación importante de científicos chilenos, y déjame ponértelo un poco al revés, científicos de escala mundial, que antes no venían porque un viaje a Chile, te fijas, y volver, y son varios días al final, sí están dispuestos a hacer una conexión de una media hora y hablarle a los chilenos de su lugar de origen. No habríamos tenido a Anthony Fauci seguramente presente en Chile, te fijas. Ahora, algunos van a venir igual, todavía no sabemos, algunos se están bajando porque hay problemas en Europa, tenemos que vivir con eso, pero la participación chilena y de la mujer es muy, muy alta, como ha sido tradición en el Congreso. Aún nos queda por revisar todo lo acontecido en el día 4 y 5 de esta nueva versión del Congreso Futuro, además de entrevistas y una importante actividad realizada en el extremo sur del país. Todo esto y más al regreso del siguiente alto. Continuamos repasando con una mirada de prensa lo que nos ha dejado este Congreso Futuro 2022 y llegamos ya a la penúltima jornada, ya con el fin de una primera etapa. Aparecen también las primeras evaluaciones, pero también continúa la actividad, por cierto, en regiones, sumándose en este caso las zonas de Antofagasta y O'Higgins. Repasamos a continuación los destacados del día 4 en el Congreso Futuro. Las últimas ponencias en sus respectivos episodios culminan en el nodo central del Congreso Futuro 2022. Las reflexiones en torno a aprender a convivir agruparon gran parte de las intervenciones en la previa de una última jornada donde la mirada está puesta en materia de género. Al cuarto día de la cita de este año han participado 9 de las 11 regiones contempladas y además de expositores nacionales, 4 premios Nobel que han entregado sus pensamientos junto a otros expertos extranjeros ante un alto número de visualizaciones, por lo que el cierre de esta primera fase fue bien evaluado por los organizadores. Valorar justamente que este Congreso del Futuro no tiene propietario. Quiero reiterar que le pertenece a Chile, le pertenece a todas las universidades, que son todas las universidades chilenas son parte del Consejo Asesor del Congreso del Futuro de la Fundación, la Academia de Ciencias, los gobiernos de turno, el Parlamento y, como decía, todas las regiones del país. Esto en realidad son las oportunidades que tenemos. Este es un congreso que no tiene conclusiones. Nosotros no, los científicos exponen y las conclusiones las toman las personas, sino que al revés. Lo que queremos es abrir el debate, entregar la información, pero sí la conclusión que tenemos que hacer es cómo nos fue, qué tal lo hicimos, cuáles son las correcciones que tenemos que hacer para que el próximo año sea cada vez mejor. Y es que esto continúa. En marzo se lanzará el libro Chile tiene futuro de sus regiones, resumiendo los 11 años del Congreso Futuro, y también en 2022 se agendan encuentros en esta línea para niños y jóvenes. En cuanto a las ponencias, en horario PM la cuarta jornada cerró con paneles acerca de la democracia y con presencia de constituyentes en el estudio central y contactos con España en un diálogo similar, además de hablar de medio ambiente y entorno. Aunque la jornada había comenzado con predominio femenino en temas como familia e infancia, y también hubo espacio para la reflexión filosófica profunda.
De forma generalizada, podríamos decir que hay una mentalidad para luchar contra este estado de aislamiento que caracteriza a la sociedad, amplificado por la crisis y el uso de las pantallas, que son el mejor medio para luchar respecto de un aislamiento que nos va a volver locos. Hay que luchar contra el aislamiento colectivo. Podemos encontrar en niñas y niños pequeños una gran intensidad del pensar y maneras también de expresarse. Y eso lo rescatamos permanentemente. Y como adultas y adultos podemos aprender de aquello. Y no podemos desatender como país el impacto que tiene en personas que fueron víctimas de violencia o de maltrato cuando niños, las posibilidades de que ellos cuando son padres también reanuden esas conductas, porque ese es un fenómeno que se produce con la transgeneracionalidad de la violencia, ¿no? En regiones fue el turno de Antofagasta y O'Higgins. En el norte, el astrobiólogo británico Charles Cockle fue el invitado estelar junto a paneles posteriores sobre las proyecciones alrededor de la minería. En O'Higgins, que tendrá un día 2 de actividades vía remota, además de los investigadores locales, brillaron el biólogo y oceanógrafo francés Gilles Biouf y la doctora Priya Darchini-Carve, con sus revolucionarios métodos de reconversión sustentable de recursos. Hablo de minería biológica en el espacio y me preguntan, ¿de qué nos sirve esto en la Tierra? Y es que tenemos problemas medioambientales entonces. ¿Por qué gastamos tanto en ir al espacio cuando tenemos problemas medioambientales aquí en la Tierra? Y esa es la clave. Al desarrollar estas tecnologías de punta para el espacio, aprendemos cosas que podemos aplicar en la Tierra. Por ejemplo, minimizando desechos y maximizando eficiencia. Una minería que integre al conjunto del país en su trabajo y que esté descentralizada y que tenga los principales beneficios para las regiones donde se realiza esa minería. Yo creo que ese es un desafío del país, una descentralización efectiva y donde puedan desplegarse los talentos en las diversas partes. Entre las soluciones de usar flujos de agua para contrarrestar el efecto isla-calor, redibujar las líneas de inundación, reformular el uso de tierra para los nuevos patrones de lluvia que estamos teniendo, tener abastecimiento de agua basado en parámetros de justicia social y científicos, además de planificar mejor la expansión de las grandes ciudades basado en la disponibilidad de agua. Las regiones de Los Ríos y Aysén, junto al seminario Digitalizadas, Hackear lo Binario, cerrarán la última jornada del Congreso Futuro 2022 con nuevos exponentes para encontrar fórmulas que nos ayuden a aprender a convivir. En el día 4 del Congreso Futuro, la democracia y la participación fueron materias abordadas por parte de los expositores en los distintos paneles de esta actividad. Y Cristina Adorador es científica y además convencional constituyente y tuvimos la oportunidad de hablar con ella y nos compartió las siguientes impresiones. Cristina Adorador, convencional constituyente del Distrito 3 y científica. Bueno, sin duda es muy importante. Yo creo que en los últimos años ha habido una revitalización de la importancia del conocimiento científico, conocimiento en general, para tomar decisiones informadas, sobre todo en el contexto más específico de la pandemia. Por lo mismo, el Congreso Futuro siempre, a través de sus largos años, ha logrado posicionar ciertos temas, discutir temas de amplia gama, con visión de futuro, acercar también los conocimientos a la población en general. Ha avanzado en temas de descentralización y también ha avanzado en temas de género. Claro, estamos bastante atrasados, pero cuando nos hemos dado cuenta que había que avanzar, se ha avanzado rápido. Eso quiere decir, la implementación del ministerio ha sido en corto tiempo. Tenemos un ministerio que antes no existía, es un tremendo logro, y que también las personas que están a cargo sean científicas y científicos, me refiero a la CEREMI, subsecretaria, ministro. También es muy importante porque muestra algo que nos falta también a nosotros como sociedad y como comunidad de investigadores e investigadores, que es también dar el paso hacia la praxis política. Porque incluso mucha gente todavía cree que la ciencia es un terreno neutro y sin embargo las decisiones que tomamos sobre qué investigar o cómo las políticas públicas tienen que incorporar conocimiento, como de nuevo el ejemplo de la pandemia, o sea, no simplemente las políticas públicas en salud son basadas en no sé, en barómetros o en rankings, sino que no, se sabe lo que hay que hacer porque hay que hacerlo para salvar a la gente.
Y eso se basa en un conocimiento de mucho tiempo. Y esa creación también hay que valorarla. Así que hay un tema de democratización del conocimiento, de, por supuesto, institucionalidad, mejorar las brechas que tenemos y un montón de desafíos que lo estamos abordando desde la nueva Constitución. Bueno, eso se relaciona mucho con la educación, y la educación y la sociedad que vivimos, porque hay poca reflexión en general respecto a los procesos y el día a día. O sea, a veces me gusta preguntarle a los escolares cuando he dado charla o ayudamos a congresos científicos o lo que sea. Todo el mundo ahora anda con un smartphone, con un celular, ¿cierto? Que tiene una pantalla táctil. Les pregunto, ¿saben ustedes cómo se logró tener esa tecnología de pantalla táctil? Porque no es algo que, claro, ahora todo lo compramos y viene hecho y no nos preguntamos ni siquiera cómo. Y esa falta de reflexión aplicada en este caso a una tecnología es frecuente. No nos preguntamos lo mismo, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Cómo vamos avanzando? Y esa falta de reflexión también hace que quizás la gente no crea que es tan importante la ciencia y la tecnología. Cuando han hecho a veces encuestas, ¿qué usted financiaría para el país? ¿Qué le da importancia? Claro, hay tantos problemas sociales, de derechos sociales, de problemas de vivienda, de salud, de educación, etcétera, que la ciencia ocupa generalmente un lugar muy alejado y eso también ha derivado en la poca financiamiento que tiene la ciencia en Chile. Entonces tenemos que avanzar que desde los conocimientos también se genere una base informada y que la educación trascienda lo que es actualmente, que es una educación, ¿cierto?, muy en el contexto curricular, muy específica. ¿Qué tipo de personas estamos formando? ¿Qué tipo de jóvenes queremos formar? Para trabajar en el mercado o para realmente prepararse para los cambios profundos que vienen, como la crisis climática y todo lo que eso implica. Y tenemos que tener conciencia de aquello. No se trata de prohibir, porque también hay gente que esto lo caricaturiza un poco como estar en contra de todo. Y eso es completamente absurdo. Nosotros vivimos en una sociedad que es altamente tecnologizada. Todos usamos elementos y pantallas que tienen baterías de litio. Hay que tener conciencia de aquello y con la información tomar buenas decisiones, pero no tratar de esconder que existen problemas o tratar de reinterpretarlos, porque también la industria a veces reinterpreta los temas científicos. Una discusión que también hay es cuando uno le pregunta o se le pregunta a la empresa, ¿ustedes realmente toman agua, sacan agua del problema hídrico? Y dicen, no, nosotros no sacamos agua, sacamos salmuera. Pero la salmuera es agua con sal. Y nosotros también en nuestra investigación hemos visto que esa agua con sal tiene microorganismos, o sea, es un ecosistema en sí mismo, pero no se ve de esa forma. Entonces también desde la Constitución estamos tratando, de la nueva Constitución, tratando de reflexionar sobre estos temas, que exista la base, insisto, de conocimiento para tomar buenas decisiones y también que se reflexione sobre la naturaleza en sí misma, porque si se daña la naturaleza a un punto irreversible, también nos dañamos a nosotros mismos. Y no hay mitigación ni reparación posible. Hay ecosistemas que los perdimos para siempre. Y eso hay que tenerlo también mucha conciencia. Y estamos dispuestos a aquello, o hacemos un plan a largo plazo para ir cambiando un poco. Y esas son las reflexiones que estamos viviendo ahora y que el Congreso Futuro nos ayuda mucho a pensar. Y vamos a hablar de Digitalizadas, hackear lo binario, un seminario sobre género y ciencias que marcó el cierre de esta versión 2022 del Congreso Futuro. Eso en la transmisión y el nodo principal, puesto que en regiones Aysén y la región de Los Ríos fueron las últimas zonas que se sumaron con sus propias versiones locales de esta cita, como veremos a continuación. Una jornada especial de seminario y la despedida desde regiones marcaron la clausura del Congreso Futuro 2022. Los Ríos y Aysén completaron a las 11 regiones en la actividad, como siempre con participación de académicos locales, del público mediante redes y de forma semipresencial, además de la bienvenida de las autoridades. Y creo que el tema de cambio climático también nos plantea una reflexión, no solo en la lógica de nuestra relación con la naturaleza. Yo creo que es importante empezar a hablar de los derechos de la naturaleza. También revisar nuestros modelos de desarrollo, nuestros modelos de crecimiento. No hay futuro si el crecimiento no es sostenible. Así se plantean los desafíos concretamente, con más recursos, con más capacidad instalada, pero también con descentralización, con la capacidad que instalemos aquí desde la región de Los Ríos, con nuestras autoridades, con nuestras investigadoras, investigadores, con nuestros estudiantes, un debate para soñar el futuro y como decimos, aprender a convivir. El Teatro Cervantes en Valdivia y el Centro Cultural de Coyhaique fueron los epicentros de este cierre del Congreso Futuro en regiones, donde el vínculo con los ecosistemas en las ponencias fue el principal acento por parte de los expositores.
Creo que todos los países, todos a través del planeta tenemos que trabajar en reducir las emisiones de gases invernaderos porque esto es algo que afecta a todos nosotros y Chile y Australia son dos países que sufrimos las consecuencias muy malas del cambio climático. La desglaciación nos afecta a todos, así que yo espero que salga una ley de glaciares, espero que haya una ley de humedales, espero que podamos adaptarnos, que podamos tecnificar el uso del agua de una forma que podamos reducirla y por lo tanto poder adaptarnos a futuro. Y nos podemos dar cuenta de que el fiordo tiene varios sedimentos, está como bien nublado, vemos la concentración de clorofila es muy baja. Entonces lo que es muy importante es entender qué está pasando con estos glaciares que terminan en el mar, en la Patagonia, y tenemos que seguir los patrones que hemos visto en otras partes del mundo también. En Santiago la última jornada estuvo marcada por digitalizadas, hackear lo binario, seminario semipresencial que abordó la equidad de género en las actividades tecnológicas y las oportunidades que abre la ciencia para avanzar en este aspecto. ¿Qué pasa en materia de brecha digital de habilidades? Al menos en Chile, los datos muestran que el 26,8% de la población adulta tiene evidentes brechas digitales y que no es capaz de resolver ningún problema básico en ambiente digital. Estamos hablando de 1/3 de la fuerza laboral chilena. Por lo tanto, ahí hay algo muy relevante en qué trabajar. Desde la infancia, desde los dibujos animados, desde los juguetes, desde la educación formal preescolar, desde lo que ven los niños y las niñas en la publicidad y en los medios de comunicación, la naturalización de una única forma de ser mujer. ¿Y qué necesitamos propagar hoy a la velocidad del Omicron? La conciencia de género, el empezar a ver el mundo a través de estos anteojos violetas que nos permitan ver estas diferencias estructurales. Y así el Congreso Futuro 2022 comienza a decir adiós, y si bien ya hay otras actividades proyectadas para el resto del año calendario, la planificación de la versión 2023 inicia de inmediato y las expectativas son poder concretar la cita, esta vez sin pandemia. Y de alguna forma, el Congreso Futuro 2022 tuvo un cierre que se relaciona con lo que pasamos a revisar a continuación mediante imágenes. Hablamos de la inauguración de la nueva planta de hidrógeno verde en el predio Tehuel Aique, esto en Punta Arenas, en el extremo sur de nuestro país, donde el presidente de la República, Sebastián Piñera, autoridades locales y los senadores Carolina Goich y Guido Girardi, desde la zona y la Comisión de Desafíos de Futuro, valoraron este avance y el vínculo con el Congreso Futuro que ha ayudado a visibilizar estas necesidades. El Congreso del Futuro ha sido un gran acierto y un gran aporte para Chile, porque además de unir, convocar, integrar, nos ha permitido mirar qué hay más allá del horizonte e anticiparnos a los desafíos que vienen. Y uno de los temas que ha tratado el Congreso del Futuro es la crisis climática. Y lo quiero decir en forma muy clara. La ciencia ha hablado en forma fuerte y clara. Los ciudadanos nos piden como un imperativo moral cambiar el rumbo. Y por eso estamos tan contentos de participar en esta visita inspectiva a esta planta de hidrógeno verde de HIF. Chile tiene un lugar preponderante para la humanidad, no solo para Chile. Y por eso que queremos decir desde ya, vamos a hacer el próximo Congreso del Futuro, vamos a hacer una reunión de sabios en enero próximo y sabias a los más importantes pensadores en Puerto William, en el Instituto Subantártico, porque creo que abre una ventana para el futuro y al mismo tiempo este año, como hemos dicho, vamos a hacer un Congreso Futuro para niños y niñas, para adolescentes, y quiero anunciar algo que para nosotros es muy importante. Formamos en torno a la Fundación del Congreso Futuro un consejo asesor de todos los rectores y rectoras de toda la universidad chilena. Y vamos a hacer un consejo asesor de empresarios. Pero uno de los consejos asesores que queremos hacer es de todos los gobernadores y los territorios de Chile. El Congreso Futuro siempre ha partido en el continente blanco, en la Antártica. Ahora lo hicimos en el Cabo de Hornos, convocando a quienes están, ¿no es cierto?, hoy día en los grandes debates a nivel mundial. Además, este año fuimos capaces de poner un foco en algo que para mí personalmente es muy importante, en cómo la tecnología también afecta en el equilibrio de género que queremos. Así que yo quiero solamente agradecer a todos los que han hecho posible esto, la confianza en Magallanes, la primera región donde se hace la versión regional, además de Congreso Futuro, que este año estuvo en 10 regiones, para que esta iniciativa siga creciendo y partamos desde acá
Hoy día no es el cierre del Congreso del Futuro, sino que el inicio de la nueva versión de Congreso Futuro. María Cecilia Hidalgo no solo es reconocida como Premio Nacional de Ciencias Naturales, sino también por su rol como activa promotora en cuanto al desarrollo del conocimiento, especialmente en las nuevas generaciones. Como presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, quisimos saber más sobre su pensamiento en medio de esta 11ª versión del Congreso Futuro. Mi nombre es Cecilia Hidalgo y soy la presidenta actual de la Academia Chilena de Ciencias. Yo soy básicamente optimista, entonces pienso que vamos avanzando. Vamos avanzando lento, pero vamos avanzando en la dirección correcta. Y si uno lee el programa del recientemente elegido presidente, don Gabriel Boric, ahí hay claramente una preocupación por la ciencia y el desarrollo del país basado en conocimiento. Y promete lo que han prometido otros presidentes, vamos a ver si él lo cumple, aumentar al 1% el financiamiento, el porcentaje del PIB que se usa para financiar la ciencia y la tecnología y la innovación en Chile. Chile claramente necesita más científicos. Tenemos gente formándose fuera de Chile, gente formándose en Chile que tiene que ser ingresada, integrada al sistema. Y cuando hablo integrada al sistema, no solo son las universidades. Yo contemplo en el futuro centros regionales súper potentes, gente trabajando en el Estado chileno, gente trabajando en diversas ramas, digamos, de lo que necesitamos para avanzar como país hacia un mejor desarrollo. Sí, yo espero que la Academia de Ciencias tenga un papel importante y sea consultada en decisiones que involucran conocimiento científico, que necesitamos en muchas áreas. Necesitamos en salud pública, necesitamos en energías limpias, para qué hablar del cambio climático. O sea, son muchos los desafíos que tiene nuestro país que requiere generar conocimiento de buen nivel. Sí, nosotros hemos hecho muchas actividades en este tiempo de pandemia y gracias al Zoom hemos podido abarcar muchos temas. Así que hemos aprendido a comunicarnos de una manera distinta. Sí, yo considero que el Congreso Futuro es como una ventana al mundo. O sea, nos pone en contacto con todo lo que se está haciendo en distintas áreas, en avanzar cómo entendemos el mundo en que vivimos. Y eso es muy importante. Por eso que el Congreso Futuro es tan popular y hay tanta gente que lo sigue, ¿no?, a lo largo de todo el país. Muchas gracias por acompañarnos en esta completa revisión jornada a jornada con lo que nos ha dejado la última versión del Congreso Futuro. Recuerde que todo el material relacionado, las ponencias y especiales están disponibles en el www.congresofuturo.cl, la página oficial, mientras que el material de prensa, así como este propio espacio, estarán disponibles también en la plataforma de YouTube de TV Senado Chile y en nuestra programación. Muchas gracias nuevamente y siga con nosotros.